hermanos, amén, y amigos que nos están visitando en esta noche. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Vamos a dar lectura del verso 1 al 8, pero la enseñanza, sí, avanza desde el verso 9, simplemente para tomar hilación en esa lectura, sí, del estudio de la semana anterior. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, vamos a leer del verso 1 al 8, sí, pero la enseñanza arranca del verso número 9 en adelante. Lo tenemos y leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, o en el nombre de Jesús el Cristo. Perdón, verso 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Verso 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Oremos ahí sentados como estemos. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por esta palabra. Permite, mi Señor, que ella pueda ser predicada, pueda ser anunciada con total libertad. Sé propicio, mi Dios, en esta noche, para que esta palabra también pueda llegar, Señor, no solo a nuestra mente, sino que trascienda el corazón y, Dios mío, se haga real en nuestra carne, porque es necesario que tu palabra pueda ser ejecutada en nosotros a través de la obediencia. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, reconociendo que tú limpias, Señor amado, este lugar con tu Santo Espíritu y preparas nuestras vidas para recibir de ti la preciosa semilla de este Evangelio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Verso número 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, dice ahí, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Ahora, es necesario entender en la parte inicial del verso 9, cuando se hace referencia a un término o a un nombre llamado camino. Antiguamente a los creyentes no se les llamaba cristianos. De manera inicial se los reconocía como los del camino o los caminantes. Venga por favor conmigo a la escritura y topemos ciertos textos de apoyo. Vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y veamos qué tiene que decirnos el Señor al respecto.
Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9, verso número 1 al 2. ¿Lo tiene? Verso nos dice 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas, es decir, autorización para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, y dice ahí, ¿qué dice? De este camino los trajese presos a Jerusalén. Hay otro texto de referencia donde el mismo apóstol hace también énfasis en este diría yo denominado grupo de los del camino. Hechos capítulo 22. Hechos capítulo número 22. Versículo Hechos 22. Vamos a leer del versículo número 1 en adelante, para llegar hasta el verso número 5. Varones, dice ahí, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruidos a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Y aquí verso número 4. Pero yo, dice aquí, perseguía yo, y ahí dice, este camino hasta la muerte, es decir, perseguía yo a los seguidores de Jesús hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Y un último versículo, Hechos capítulo número 24, verso número 14. ¿Qué nos dice el Señor? Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman, ¿cómo lo llamaban a los discípulos de Jesús? Herejes o herejía. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Ahora, usted y yo sabemos que en la antigüedad así los reconocían a los discípulos de Jesús, pero ese término con el tiempo cambió. La Biblia dice que en Antioquía por primera vez a los seguidores de Jesús se les llamó cristianos. Venga por favor conmigo a la Biblia y veamos qué nos dice el Señor. En el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, veamos qué nos dice el Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso número 26. Declara la Escritura: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos, dice aquí, por primera vez en la ciudad, obviamente, de Antioquía. Pero no se los reconocía como cristianos, sí, solamente por nombre, sino por lo que representaban. Amén. En la actualidad, diría yo que hay una tergiversación, hay una mala, diría yo, una mala identificación con el término. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que
se adueñan o se apropian del título de cristiano, pero no reflejan lo de Cristo. Amén. En aquel entonces, cuando se hablaba de los del camino, era porque la iglesia estaba en un continuo avanzar de evangelismo, tocando puerta a puerta, yendo a templos y tras templos para pregonar el evangelio de Jesús. Y como era gente que estaba siempre en movimiento, gente que estaba siempre trabajando para el Señor, muchos decían que estos eran, sí, personas que no tenían un lugar fijo e iban de un lugar a otro, como un nómada o en la actualidad como un gitano. Mas sin embargo, ese término, reflejando al carácter de Cristo, les reconocieron ahora como cristianos porque vivían la doctrina que se les había enseñado. En la actualidad, vuelvo y repito, no hay mucho fundamento de muchos que se dicen ser cristianos, pero su forma de vida no compagina con su identificación. Ahora bien, cuando vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 9, la Biblia dice que muchos se habían endurecido y no creían y maldecían el camino. ¿Por qué? Porque el evangelio que traía Pablo era un evangelio, diría yo, nuevo para los judíos y también novedoso para los gentiles. La Escritura menciona en el versículo número 9 que Pablo sí apartó de ellos. ¿A quiénes los apartó? A sus discípulos. ¿Para qué? Para que no se contaminaran. Usted tiene, mi amado hermano, sí, una responsabilidad delante de Dios a la hora de predicar el evangelio. No puede conformarse con que una vida solamente haya recibido a Cristo. Usted y yo estamos, sí, en Dios ligados a formar discípulos, es decir, personas que vivan conforme al evangelio de Cristo, no solamente, diría yo, sí, arrepentidos, sino también convertidos al evangelio. La Escritura menciona en el versículo número 9, en la parte final, y separó a los discípulos y discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano, es decir, de un hombre que creaba oposición a lo que Pablo predicaba. La Biblia menciona en el versículo número 10, así continuó por espacio de ¿cuánto tiempo? Por espacio de dos años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Diría yo que esto compagina no solamente con la labor de un hombre, sino con la labor de todos los discípulos que Pablo logró en Dios obtener. Es imposible que un solo hombre abarque tanta región, pero una iglesia sí lo puede hacer. Amén. Todo un conglomerado, porque todos formamos el cuerpo de Cristo, sí podemos abarcar, mi amado hermano, sí, una expansión en la evangelización del evangelio de Jesús. La Biblia menciona que ellos pudieron predicar en toda Asia, judíos y griegos, porque todos, dice la Escritura, habían oído la palabra del Señor Jesucristo. Verso número 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Nace una pregunta: ¿por qué Pablo hacía tantas, sí, diría yo, tantas maravillas? Hay un sustento bíblico para ello. Versículo, venga por favor conmigo al Evangelio de Juan, capítulo número 1, verso 49 al 50. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso número 49 al 50. Hay una promesa que el Señor le dijo a uno de sus seguidores, y luego se va a remarcar en otra promesa de manera más contundente aún. ¿Lo tiene? Respondió Natanael, para poder ajustarnos en esta historia,
Jesús, si corre a decirle a un compañero de él, Natanael, que habían, sí, de alguna manera habían encontrado al Cristo, a Jesús, al Rey de los judíos. Natanael obviamente se portó de manera indiferente y le dijo, ¿de dónde es? Es de Galileo. Dice, ¿de Galileo qué puede salir de bien de Galilea? Dice, ven, acompáñame. Y él, por simplemente, diría yo, saciar su curiosidad, acompaña a Felipe para encontrarse con Jesús. Pero ¿dónde está la sorpresa? Cuando Natanael se acerca a Jesús, Jesús se adelanta y él le habla primero a Natanael y le dice, he aquí un varón judío, sí, que es verdaderamente israelita, es decir, cumple con la voluntad de Dios. Y por su parte Natanael le dijo, verso 48, venga conmigo, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, dice ahí, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Verso 49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, es decir, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Verso 50, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas, dice aquí, mayores que estas verás, es decir, milagros más grandes que estos tú vas a palpar. Amado hermano, cuando en la Biblia se habla de que Pablo hacía cosas extraordinarias, maravillosas, era porque Dios así lo había de alguna manera dispuesto. Y no solamente para Pablo, sino para todos los que creemos en Jesús. Venga por favor al Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Verso número 12 en adelante. Póngale asunto a este texto bíblico. Juan capítulo 14, verso 12 al 14. Dice el Señor, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, amén, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, es decir, yo voy como intercesor ante mi Padre. Verso 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora, ¿cuántos creen esa palabra? ¿Y por qué no se ven los milagros? Muchos teólogos dicen, esta época de milagros era solamente para que se cumpla en los discípulos de Jesús. Es un buen sustento, podría yo decir, o una buena postura a la hora de interpretar, pero para justificar nuestra incredulidad en la actualidad. Es evidente que si alguien no experimenta algo extraordinario de Dios en su vida, usted puede hacer dos cosas: o ignorarlo o negarlo. Por ejemplo, si usted ve un cable pelado ahí suelto y yo le digo, oye, en ese cable hay corriente, y yo puedo decir, no, alguien me puede decir, no, yo creo que no. Digo, anda, tócalo. Ahora, si el hombre es incrédulo, ¿qué hará? Lo tocará. Pero la corriente no la veo, pero la va a sentir. Amén. ¿Puedo yo ser indiferente y decir, no, yo no creo que no tenga corriente, y tócalo, no lo quiero tocar, simplemente no creo que tenga? Punto. Puedo negar esa acción. Amado hermano, el poder de nuestro Dios, el poder del reino de los cielos en esta tierra está presente. El problema es que la gente no le cree a la palabra de ese Dios. Y por ende, al no creerle a la palabra, también, mi amado hermano, en nuestra incredulidad se pierden los beneficios que tenemos, sí, en el reino de los cielos aquí en esta tierra. El Señor, mi amado hermano, ha dicho en su palabra, versículo número 12, de cierto os digo, es decir,
particular, el Señor le está hablando, mi amado hermano, sí, a sus discípulos, a la multitud que lo seguía. Cuando usted lee el contexto, mi querido hermano, Jesús no está solo. Jesús no está predicándose a sí mismo. Jesús le está predicando a los que han creído en Él. ¿Cuántos han creído en Jesús? El Señor no está limitando su poder, o no está limitando los beneficios del reino. Ahora, usted tiene que entender que usted no es cristiano para obtener el poder del reino. Usted es cristiano porque ha obtenido salvación por parte de ese reino. Amén. Estos beneficios son una añadidura, ¿sí?, a su creencia en Jesús. Ahora, si la Biblia dice, y aquí quiero confrontar, si la Biblia dice, versículo número 12, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque Jesús va aquí al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, porque en la actualidad no recibimos cuando pedimos. ¿Hay una respuesta para esto? Claro que hay una respuesta. Venga conmigo, por favor, a la carta de Juan. Primera epístola de Juan, capítulo 5. Primera de Juan. ¿Por qué entonces en la actualidad esas cosas mayores que el Señor nos ha dado para hacerlas no las hacemos? ¿Lo tiene? Venga conmigo al verso número 14 en adelante y subráyelo, resáltelo. Primera de Juan 5, verso número 14 en adelante. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuántos confían en Jesús? Que si pedimos, y aquí nuevamente va el asunto, que si pedimos alguna cosa, ¿cuántos le piden al Señor? ¿A qué le ha pedido al Señor? ¿Qué es lo que usted le pide en sus oraciones al Señor? Aquí es donde se quiebra, diría yo, ¿sí?, la regla del poder recibir. ¿Qué dice? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Gran importancia, diría, de gran importancia. El Señor nos oye cuando oramos, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿Nos oye o no nos oye? Ahora, ¿qué clase de petición es la que el Señor sí se digna a oír? Las que están, ¿qué dice la Biblia ahí? Conforme a su voluntad. Cuando usted sale, yo he tomado este ejemplo en otras enseñanzas. Cuando usted sale con su hijo, ¿verdad?, por las calles, de pronto a vitrinear, como dice mi pueblo, ¿sí?, y su hijo le llama la atención y dice, papá, mira esto, cómprame esto, pasa a otra vitrina, cómprame aquello, cómprame lo otro. Usted le compra todo lo que ella ve, o todo lo que él le pide. Diría yo, usted inclusive le presta atención cuando lo que se le está demandando a usted es conforme a su voluntad. Si su hijo va por una vitrina y en una vitrina ve chupetes, papá, cómprame un chupete. En otra vitrina hay helado, papá, cómprame un helado. En otra vitrina hay galletas, papá, cómprame. Usted le compra en todas las vitrinas todo lo que le pide. Y si su hijo le dijera, papá, cómprame un cuaderno que hoy se me acaba y no puedo hacer los deberes, ¿le compra o no le compra el cuaderno? ¿Y por qué no le compró lo otro? Hay un peso, una estimación que usted, imagínense, nosotros como padres hacemos a la hora de poder ejecutar en nuestros hijos, diría yo, el
cumplimiento de lo que pide. Cómprame aquello, compra, sí es verdad, todos pueden querer y todos pueden necesitar, pero un padre, terrenalmente hablando, establece prioridades y sabe lo que más le urge a su hijo. Y actúa y responde a la petición de acuerdo a esa necesidad. Pero cuando vamos al ámbito espiritual, y aquí va el asunto, la Biblia dice que Él nos oye, es decir, nos presta atención, que cuando le estamos hablando a Él, solamente presta atención cuando estamos pidiendo algo conforme a su voluntad. No digo que Dios no nos oye cuando hablamos más de la cuenta, Él nos oye todo. Las incoherencias también las oye. Las cosas sensatas que le hablamos o oramos también escucha. Pero solamente otorga respuesta a las que son conformes a su voluntad. Siempre pedimos cosas terrenales. Ese es el problema. El problema de nuestras oraciones es que, diría yo, de un 100%, un 80 o 90 tienen que ver con este mundo. Todo lo que es necesidad terrenal. Y dejamos un 10, y eso dándoles, queriendo ser favorable, un 10 de cosas espirituales. ¿Verdad? Le pedimos sabiduría para las matemáticas, le pedimos sabiduría para la gramática, le pedimos sabiduría para filosofía, le pedimos sabiduría, sí, para las ciencias naturales. Pero, amado hermano, ¿cuándo hemos orado, clamado y llorado para entender un pasaje bíblico? Esa es la gran diferencia. Le pedimos ayuda para un examen. Le pedimos ayuda para un trabajo. Pedimos, mi amado hermano, sí, de alguna manera que no falte las cosas más básicas en la casa. Pero ¿qué hay de pedir para que el reino del cielo también se engrandezca o se haga mayor? Sí, nosotros involucrando nuestra vida para salir a predicar a Cristo. ¿Qué tipo de connotación tienen nuestras oraciones? Pablo veía la gloria de Dios porque tenía una prioridad en su oración. Que las almas sí conocieran de Jesús. Que el pueblo recibiera el conocimiento de la salvación y el Señor como respuesta, como respaldo a ese evangelismo, a esa predicación, hacía maravillas a través de Pablo. Dios no puede, mi amado hermano, otorgar ese poder a aquellos que no le van a glorificar. Sería absurdo, mi querido hermano, que usted, diría yo, le otorgue a su hijo una licencia o un vehículo, perdón, sin tener licencia de conducir. ¿Qué usted mismo estaría provocando? Que ese muchacho se mate en ese carro. ¿Provocaría Dios si utiliza a alguien que no está alineado en su voluntad, haciendo que por medio de ese alguien se hagan prodigios y maravillas? Oiga, ese hombre se va a perder y se irá al infierno. ¿Por qué? Porque él pensará que es él el que hace los milagros y no le dará la gloria a Dios. ¿Cuánta gente no se ha inflado en estos altares? ¿Sí? ¿Cuánta gente no se ha envanecido a la hora de llevar o de ser el portador de un mensaje? Y Dios obviamente que en misericordia actuando, sanando y haciendo maravillas. ¿Cuánta gente no se ha hecho ególatra? Es decir, a sí mismo le ha robado la gloria a Dios. Usted puede ver en un afiche, en cualquier cruzada actual que haya, de evangelismo o lo que sea, usted siempre verá la cara de un predicador, ¿verdad? Pero nosotros no estamos para promocionarnos nosotros mismos. Nosotros debemos de pregonar es el evangelio y glorificar a Cristo dentro de cualquier iglesia. La Biblia, mi amado hermano, menciona, para complementar lo dicho, en el mismo capítulo de Juan 5, versículo número 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, bueno, oiga, esas cosas deben de estar enmarcadas
en la voluntad. Aquí Dios no te está diciendo que no le pidas cosas materiales. Puedes pedir cosas materiales, pero cosas materiales conforme a su voluntad. Dios sabe que no tienes ropa. Pídele ropa. Dios te la va a dar. Es algo material, es algo que tú necesitas, mi amado hermano. Pero no permitas, sí, que ya con armario lleno, pedir más ropa. Ahí está el problema. Ay, Señor, me compré este par de zapatos, pero necesito unos verdes, unos amarillos, unos rosados, unos blancos. Ahí está el problema. Ya tienes. Confórmate con lo que tienes. Amén. Y permite que el Señor siga, diría yo, aprovechando tus oraciones para propósitos también espirituales. Recuerda, mi amado hermano, que las añadiduras, sí, vendrán cuando nos dedicamos primeramente a buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Por eso es que Juan menciona en este verso, en el verso número 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos, obviamente por la fe, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Dicho esto, mi amado hermano, vuelvo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Era obvio, ¿sí?, de que por medio de Pablo el Señor haga tantas maravillas. Verso 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios. Amén. No entra en detalle, pero algo estaba sucediendo en la ciudad de Éfeso. Amén. Verso número 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera, y aquí vamos a hacer una enseñanza también, que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración. Muchas sectas usan como medio de atracción, usan como herramienta diría yo, de sutileza para atraer a grandes conglomeraciones de personas utilizando amuletos. Una de ellas, sin temor a equivocarme, es esta secta Pare de Sufrir, entre tantas que hay. Que cada semana, sí, hay diría yo, un amuleto diferente para poder, por medio de ese amuleto, atraer la atención del pueblo y que el pueblo ponga su mirada en él para recibir un determinado milagro. Hoy podría ser la flor de la rosa de Sarón, mañana puede ser el aceite ungido, pasado mañana pueden ser las piedras, sí, de las tribus de Israel, pasado mañana puede ser un pedacito de la cruz del Señor que tanto la han partido, sí, que todavía no sé de dónde es que sale tanta madera, pero la tienen, sí, pero cada día hay algo nuevo. Ahora, es evidente que el pueblo se hace, diría yo, o se guía por vista, no por fe. El pueblo penosamente cae en este enganche, en esta, diría yo, sabiduría de hombre, porque el pueblo, si no ve, no cree. Si no ve, no afloja también el billete. Así es allá. A uno lo despilfarran, ¿verdad? O diría yo, perdón, lo despluman, ¿sí?, por todos lados. Dice la Biblia, y vamos a entrar en asunto y vamos a ver si Pablo estaba haciendo esto. Porque la Biblia ahí que menciona, ¿qué hacía? Dice la Escritura. Paños y delantales, sí, sacaban, dice ahí, ¿verdad?, de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Leo lo que dice el mismo texto
esto, pero en la versión NBI, o es decir, la nueva versión internacional. Si usted la tiene ahí, va a corroborar lo que estoy diciendo. Leo el verso número 11. A tal grado, dice aquí en esta versión, que a los enfermos les llevaban, dice aquí, pañuelos y delantales que habían, dice, tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos. Ahora, ¿dónde estaba el poder? ¿En los pañuelos y los delantales? ¿En Pablo o en Dios? Hagamos un breve estudio de esto. Vayamos a casos similares. Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Diga. Yo sé que eso no es de oficial, no lo necesitamos nosotros. Que traiga un interior de su esposo, traiga una ropa de tal para orar por ellos. Eso es lo que más o menos yo me quería contar o explicar. Eso no lo practicamos. Así es. Salvo que Dios lo ordene. Porque en la Biblia sí hay un caso de eso. Pero igual, sucedió en la Escritura, pero el milagro no se dio. Envió la palabra y fue sanada. Así es. Veamos qué dice la Biblia. Vamos a tomar los casos. Dice el Señor. Marcos 6, versos 53 en adelante. ¿Lo encontró? Terminaba la travesía. Vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oía que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar, ¿qué cosa? Ajá, ¿qué dice ahí? Que les tocase, dice ahí, tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Ahora, ¿qué sanaba? Sí, diría yo, al enfermo. ¿El manto o el que tenía puesto el manto? Y recordando que estoy hablando aquí de la persona de Jesús, de Jesucristo. ¿Qué decía la gente? Permítenos tan solo siquiera llegar a tocar tu manto. Dice el verso número 56. Y donde quiera que entraba, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Ahora, usted tiene que entender algo aquí. Una mujer hizo un acto similar. Refiriéndome a quién? A la mujer del flujo de sangre. Usted conoce esta historia. Esta mujer, al verse por muchos años con un sangrado, es decir, en su órgano, en su genital, tenía un sangrado constante de años, al verse apresujada de tanta gente y ella avergonzada también porque se sentía inmunda. Toda persona, de acuerdo a la ley judía, que sangraba o tenía o pasaba el periodo de menstruación era considerada inmunda hasta que su flujo terminara. La Biblia menciona que esta mujer con miedo se acercó a espaldas de Jesús sin que él se pudiera, diría yo, dar cuenta, y tocó el borde de su manto. Cuando ella sintió, al tocar ese borde, amén, ella sintió que algo había pasado en su cuerpo. La Biblia menciona que cuando ella hizo esto, Jesús, el cual iba de camino con una gran multitud, paró y dijo: ¿quién me ha tocado?
¿Lo tocaron a él o tocaron al manto? Al manto. Diría yo, un manto podría hacer algo en nuestras vidas. Yo le aseguro que así tengamos aquí presente el sudario de Jesús, si usted está enfermo no sanaría. Porque no es lo que Él se pone, es lo que Él es en esencia. No es, mi amado hermano, la Biblia un amuleto que me trae protección a mi vida. Es lo que ella dice que yo tengo que hacer, lo que me dará bendición, sí, en las manos de Dios. Mi Biblia no es, mi amado hermano, una alarma para mi carro, como muchos la tienen puesta. Hay otros que la abren, sí, encima de una mesa para que nunca falte el pan. Amado hermano, hay otros que la tienen en el negocio, forran todo el negocio con versículos bíblicos. Y diría, cuando venga Cristo el negocio se levanta y Él se queda. O el carro se va y Él se queda. No es, mi amado hermano, como usted manipule las cosas espirituales. Es como usted viva delante de su Dios. Cuando esta mujer se acerca a Jesús, Jesús inmediatamente reconoce que el poder no había salido de su manto, sino que virtud había salido de él. ¿A través de qué cosa? De ese manto. No es el objeto, amado hermano, que toquemos. No es la iglesia. Mucha gente podría decir, hermano, es que si vengo al altar, aquí el Señor me va a perdonar. No, amado hermano, el Señor te puede perdonar aquí y te puede perdonar frente a la basura. Es cómo está tu corazón delante del Señor. Eso es lo que te dará el triunfo en tu vida espiritual. Dice la Biblia, complementemos aún más la enseñanza, en el Evangelio de Lucas, capítulo número 8. Lucas, capítulo número 8. En muchas oportunidades Jesús, a gente que se acercaba a Él, le decía que se haga conforme a su fe. Lucas 8. ¿Lo tiene? Corroboremos el asunto. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, Lucas 8:43, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder. ¿De dónde? De su manto. ¿De dónde? De mí. Amado hermano, ese poder lo tiene la iglesia. Esa autoridad la tiene, óigalo bien, los discípulos de Jesús. No los que pretenden ser discípulos. No los que se engañan a sí mismos diciendo que lo son, sino los que verdaderamente son seguidores de Jesús. Ellos tienen el poder. Muchas veces ese poder no fluye porque no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. A veces, yo no sé si a usted le ha pasado esto. A mí me ha pasado y en muchas oportunidades. Usted camina, de pronto ve a alguien que necesita oración, no se lo pide. Usted a veces lo ve postrado, lo ve de alguna manera, sí, diría yo, en su salud resquebrajado, y usted pasa. Y usted oye la voz del Espíritu que le dice, ora por él. Y usted dice, no, ¿cómo va a ser posible que llore? No, yo no. Y pasa de largo. ¿A cuántos le ha pasado esto?
Si usted es sensible a la voz del Espíritu, usted sabrá oír al Espíritu. Pero si su mente anda en el mundo, oiga, el Espíritu Santo no hablará absolutamente nada. ¿Por qué? Porque su prioridad, sus negocios no son las cosas de Dios, sino las cosas del mundo. Pero los que oyen la voz del Señor sabrán bien que es Dios el que querrá glorificarse en ese momento. El problema es que mucha gente se minimiza. Dice, pero yo si ando mal, como escuché el otro día en una excelente predicación, sí, a Dios no le interesa cómo estás a la hora de Él, sí, hacer fluir su poder. Después te pondrás a cuentas con Él, pero cuando Dios te dice hazlo, tú tienes que hacerlo. Y no me refiero a pecado. Obvio que cuando alguien está en pecado, tiene que ir en arrepentimiento a los pies de Cristo. Cuando me refiero que no te sientes bien es porque tu estado de ánimo no está bien. ¿Cuántos van de pronto acongojados por la calle, sin dinero en el bolsillo, y pensando que para mañana no hay? Ve el cuadro ahí crítico y el Espíritu Santo ora por él. No, ya sí voy a orar, Señor. Y pasa de largo. Amén. No es como tú te sientas, porque si el Señor dependiera de nuestro sentir, de nuestras emociones, de nuestra, diría yo, sí, de nuestras crisis, oiga, Dios, mi amado hermano, sí, se quedaría en el cielo sin almas. Como escuché también a otro predicador que decía, tú sabes, Dios, cuántas veces yo me he parado en ese altar y a cuánta gente he ministrado, a cuántos le has dado sanidad, le has dado salvación, pero yo mismo estoy pasando, sí, por una gran crisis en mi vida. Pero aún así, cuando llego acá, me venzo a sí mismo y trato de en Dios de dar siempre lo mejor para el pueblo. Muchos dirán que cuando uno viene acá como que se le va todo. Puede sí, es verdad, hermano. Uno sale de este altar y los achaques pan a uno le caen, a uno lo agarran. Amado hermano, somos seres mortales, sí, pero recuerda las palabras del Señor. El Señor se perfecciona en nuestras debilidades, no en tus virtudes. En tus debilidades es donde Dios perfecciona su poder. Por eso es que la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy, pero no en mi fuerza, sino en la fuerza de aquel que me viene, sí, de lo alto, la fuerza de nuestro trino Dios. La Biblia declara, mis queridos hermanos, con esa seguridad, en el capítulo de Hechos 19, verso número 11, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Ahora, queriendo darle, diría yo, una perspectiva sensata al verso 12, dice la Biblia, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Es decir, que aquellas personas que tenían a gente enferma, postrados en casa, que por distancia o por la gravedad de la enfermedad no podían llevarlos hacia Pablo, ellos tomaban de sus propios hogares prendas, sí, como delantales o pañuelos, los ponían sobre quién, sobre Pablo, pero no porque Pablo se ponía a predicar diciendo traigan paños, traigan servilletas, traigan vasos. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio del Señor Jesucristo es arrepiéntanse y vengan ante mí arrepentidos. Amén. Crean al evangelio y conviértanse de sus malos caminos. Pablo no se ponía a pregonar. La gente, sí, al ver que la unción de Dios reposaba sobre ese hombre, cogían un paño, lo tocaban y corrían en la fe del evangelio que habían oído. Para que la gente se acerque a Pablo a hacer semejante acto, amado hermano, es porque Pablo predicaba dentro de su evangelio que Cristo también sanaba a los enfermos. Amén. Evangelio
perdido. ¿Por qué? Porque el poder ya no fluye, no porque Dios no quiera darlo, sino porque la gente ya no lo busca como antes. La Escritura menciona en el versículo número 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Verso 3. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, dice ahí, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. No voy a ahondar en esto el día de hoy, pero la próxima enseñanza del jueves vamos a hablar acerca, tomando como referencia este texto, no solamente de aquellos que invocan falsamente el nombre de Jesús, sino también del poder de los demonios sobre nuestros cuerpos. Mucha gente piensa que el diablo, sí, es una leyenda, que el poder, sí, de las tinieblas es algo, sí, para cuento. Pero yo, mi querido hermano, por la Escritura te puedo corroborar o te puedo anticipar que así como hay poder de Dios, también hay poder infernal. Pero con una gran diferencia, que el poder de nuestro Dios, sí, está por encima de cualquier poder. Amén. Pero ese poder se manifiesta en los hijos de nuestro Dios. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre, en el nombre de Jesús, hoy tu palabra ha hecho gran énfasis a que un pueblo encamine y oriente de manera certera sus oraciones. Y asimismo, que este pueblo, pese a cómo se sienta en su estado emocional o sentimental, sea sensible a la voz del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a caminar en obediencia. Ayúdanos a ver la voluntad de tu reino como una prioridad en nuestra agenda, en nuestra forma de vivir. Señor amado, no nos encasilles como el mundo ha encasillado a toda una generación. Yo te suplico que tú uses mi vida, que tú, mi Dios, puedas hacer en mí un canal de bendición, para que la gente que no te conoce, para que la gente que está a mi alrededor vea a través de mí que el Dios que yo predico es un Dios real, un Dios que no ha cerrado su mano, sino que la tiene extendida y aún otorga, sigue otorgando bendición a los que se acercan con fe hacia Él. Señor amado, este evangelio no ha cambiado. Tu palabra no ha cambiado, porque ni una I, ni una J, ni una tilde pasará, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios continúe bendiciendo a la iglesia del Señor.